Muy buenas con todos, mi nombre es Genaro Barreto Cantos, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. En este pequeño video vamos a ver cómo aprender, cómo enseñar termodinámica, la primera y la segunda ley de termodinámica. Y cómo vamos a aprender con mayor facilidad, con ejemplos y conceptos claros. Empecemos este video. Veamos, un pequeño concepto de lo que es termodinámica. Debemos tener claro que es tener un concepto claro sobre lo que es termodinámica. Y para tener muy en cuenta hay que siempre repetir y leer muy bien los conceptos para que nos quede claro. Termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia a nivel macroscópico las transformaciones de la energía y cómo esta energía puede convertirse en trabajo o movimiento. Como nos menciona, que es a nivel macroscópico las transformaciones de la energía y cómo esta energía puede convertirse en trabajo o movimiento. El punto de partida de la mayor parte de consideraciones termodinámicas son las llamadas leyes o principios que vamos a ver la primera y la segunda de la termodinámica. En términos sencillos, estas leyes definen cómo tienen lugar las transformaciones de energía. Vamos a hablar sobre transformaciones de energía que en el tiempo han llegado a ser las leyes más importantes de la ciencia. Continuemos. ¿Cómo enseñar la primera ley de termodinámica, que es la ley de conservación de la energía? Veamos un concepto. La primera ley de la termodinámica la podrás reconocer fácilmente con aquella frase muy famosa que dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Todos hemos escuchado esta frase que concierne a la primera ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pues ciertamente la primera ley hace referencia a que el calor suministrado a un sistema es igual a la suma del incremento en la energía interna de este y el trabajo realizado por el sistema sobre sus alrededores. Y para esto hay una fórmula de cálculo. Veamos, la primera ley de termodinámica es la aplicación del principio de conservación de la energía a los procesos del calor y termodinámica. Tengamos muy claro la primera ley de termodinámica que nos menciona la famosa frase que tenemos que recordar para tener muy claro la primera ley de termodinámica, que es: la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Este principio permite definir el calor como la energía necesaria que debe intercambiar el sistema para compensar las diferencias entre trabajo y energía interna. Aquí tenemos cuál es la fórmula, que mediante ejercicios prácticos iremos memorizando y aprendiendo esta fórmula y sabiendo cómo funciona. La primera ley de termodinámica la definiremos en conceptos matemáticos para hacerla más entendible. Delta Q es igual a delta U más delta W. ¿Qué significa? Delta Q, calor suministrado al sistema, que sus unidades son calorías o joules. Delta U, el incremento de la energía del sistema, calorías o joules. Delta W, trabajo realizado por el sistema, calorías o joules. Esta fórmula, mediante ejercicios prácticos, mediante la práctica, iremos memorizando, aprendiendo y sabiendo cómo se utiliza. ¿Por qué se produce esto? La primera ley de termodinámica. Debido a las transformaciones de energía por el trabajo de batir, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo con mantequilla. ¿Por qué se produce el cambio de temperatura? Debido a las transformaciones de energía por el trabajo de batirla y el calor generado, la mantequilla batida, por lo tanto, no creó energía, sino que tuvo que recibir la energía del entorno. Esto significa que la diferencia entre la energía final y la energía inicial de la mantequilla es igual a la suma del trabajo y del calor que recibe de la misma. Entonces, de esta forma, la primera ley de la termodinámica relaciona calor, trabajo y energía. Aquí podemos ver en el gráfico el trabajo mediante que estamos disolviendo la mantequilla, un calor que es una hornilla. Estamos relacionando el calor, la energía, el calor y el trabajo. Y esto se convierte en la energía. Y aquí vemos una fórmula: E2 menos E1 es igual a trabajo más calor. Otro ejemplo con palomitas de maíz. Cuando hacemos palomitas de maíz en el microondas, entra un sobre con las semillas de maíz que ganan energía por transferencia de calor del microondas. Al hincharse, las palomitas realizan un trabajo para inflar la bolsa. Otro ejemplo, como ya vimos con la mantequilla derretida, cuando batimos en un bol o un pozuelo una barra de mantequilla fría, su energía interna aumenta por la transferencia de calor del ambiente y por el trabajo de batido. O una botella de gaseosa también. Cuando se calienta una botella de gaseosa, la mezcla gas-líquido puede romper la botella por el trabajo de expansión. Entonces, como vimos aquí, nos queda claro que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La mantequilla que pasó de su estado sólido pasó a su estado líquido, relacionando calor, trabajo y energía. Continuamos.
¿Qué son procesos adiabáticos? Todo esto, proceso adiabático, primera ley de termodinámica, están relacionados. Comprimir o expandir un gas mientras no entra ni sale calor del sistema se dice que es un proceso adiabático. El término adiabático hace referencia a elementos que impiden la transferencia de calor con el entorno. Un ejemplo es una pared aislada, se aproxima bastante a un límite adiabático. El calentamiento y el enfriamiento adiabáticos son procesos que comúnmente ocurren debido al cambio en la presión de un gas. Se denomina proceso adiabático a un proceso termodinámico en el que el sistema no intercambia calor con su entorno. El requisito es que el calor del sistema permanezca constante. Aquí debe haber un sistema constante en un proceso adiabático. Veamos un ejemplo. Dentro de un termo donde se coloca agua caliente, donde podemos colocar cualquier líquido caliente, y cubos de hielo, ocurre un proceso adiabático, ya que el agua caliente se empezará a enfriar debido al hielo. Colocamos hielo en cualquier líquido caliente, se empieza a enfriar, al mismo tiempo el hielo se empieza a derretir, hasta que ambos estén en equilibrio térmico. Sin embargo, no hubo transferencia de calor del exterior, el termo al interior, por lo que se trata de un proceso adiabático. Entonces, como pudimos ver, en un líquido ingresamos hielo, en los dos ocurre un proceso, y ese proceso se llama un proceso adiabático. Podemos buscar en internet, investigar, ya que es nuestro trabajo aprender, investigando. Ahora que tenemos las herramientas tecnológicas, investigamos muchos ejemplos y nos enseñarán lo que son los procesos adiabáticos, como el ejemplo que se mencionó. Continuemos. Ahora, la segunda ley de la termodinámica, dirección de los procesos termodinámicos. Veamos un concepto. Y como siempre, utilizaremos ejemplos para que nos quede claro. Y como les mencioné anteriormente, tenemos herramientas tecnológicas que nos ayudan a investigar fórmulas, conceptos y con muchos ejemplos que nos ayudan a tener claro en lo que es la segunda primera ley de termodinámica. ¿Qué nos dice un concepto? La segunda ley de la termodinámica explica por qué el calor fluye de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos y no al contrario. Una taza de café caliente, como podemos ver en la figura, se enfría porque transfiere su energía en forma de calor al ambiente que se encuentra a una temperatura menor. Podemos ver en la imagen, transferencia de calor al ambiente, ya que la taza de café, el café está caliente y hay transferencia de calor al ambiente, una temperatura que sube y posteriormente la temperatura baja en la taza de café, aquí y en el café. Aquí vemos unos ejemplos, con un biberón, es similar a la taza de café. Si colocamos un biberón frío dentro de un recipiente con agua a 80 grados centígrados, el calor se transfiere desde el agua caliente hasta el biberón frío. Con sopa caliente de igual manera, tazón de sopa caliente se enfría por transferencia de calor en el entorno. Con un cubo de hielo a 0 grados centígrados, en un vaso de agua, se derrite agua a 0 grados centígrados. Con tinta, una gota de tinta siempre se esparcirá en un vaso de agua. Con mantequilla derretida, una mantequilla derretida nunca se solidificará a menos que se introduzca en un refrigerador. Todos estos experimentos, todos estos ejemplos, nosotros podemos, mediante la experimentación, comprobar y saber cómo funciona la segunda ley de la termodinámica. Como pueden ver, son ejemplos sencillos que se pueden hacer en casa, pero con sumo cuidado, ya que usamos alta temperatura o baja temperatura, lo cual nos puede quemar. La segunda, veamos otro ejemplo. La segunda ley de la termodinámica nos dice: ¿cuándo ocurre un proceso termodinámico? Esto ocurre en una sola dirección con respecto al tiempo, pero no viceversa. Ahora, damos un ejemplo para tener claro este concepto. Por ejemplo, si aventamos un vaso de cristal al suelo, este objeto se romperá y se dispersará en fragmentos sobre todo el piso. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿es posible que de forma natural los fragmentos se reconstruyan nuevamente a la forma original que tenía antes el vaso? Es lógico que la respuesta sea no, ya que se trata de un fenómeno irreversible. Entonces, aquí es donde viene el concepto y estudio de la segunda ley. Muy bien, continuemos. Entropía. Todos estos conceptos, como les mencioné, son de termodinámica. La primera, la segunda ley de termodinámica. Aquí tenemos el concepto de entropía. La segunda ley de termodinámica describe los cambios a la entropía o desorden en un sistema. Entropía, asociémosle a desorden. Vamos a ver por qué. La entropía es un concepto clave para la segunda ley de la termodinámica, que establece que, aquí va el concepto, la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo, o lo que es igual, dado un periodo de tiempo suficiente, los sistemas tienden al desorden. También,
Puede decirse que la entropía es el cálculo de energía interna de un sistema que no es útil para realizar un trabajo, porque existe y se acumula en un sistema determinado. Es decir, la energía excede desechable. Vamos a ver un ejemplo, como les dije, de un desorden. La entropía la asociamos a desorden. La ruptura de un plato. Si entendemos el plato como un sistema ordenado y equilibrado, con un alto potencial entrópico, veremos que su fragmentación en pedazos es un suceso natural, o sea, romper, temporal, que no sucede de manera espontánea en el sentido inverso. Ahora vamos a ver otro ejemplo, para que nos quede más claro lo que es entropía. Tenemos una habitación ordenada, es el sistema inicial, la habitación ordenada. Ahora, desordenamos la habitación, tiramos la ropa, los muebles, lo que deseamos ponemos en otro lugar, en distintos lugares, etc. Hemos cambiado el sistema inicial, o sea, la habitación ordenada ahora está desordenada. Como dice, ahora tengo un sistema final que es igual a una habitación desordenada. Si quieres colocar las cosas para que esté la habitación ordenada, te costará más o menos trabajo. Aquí ingresa el trabajo en función de lo desordenada que acaba la habitación, más o menos trabajo. Más desordenada implica que necesito más trabajo para volver a ordenar, volver al estado inicial. La habitación al principio tenía muy poca entropía, ya que estaba bastante ordenada, pero después del proceso desordenado aumentó la entropía. Espero que tengamos claro con este concepto lo que es la entropía, la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, con conceptos básicos, que es los procesos adiabáticos y lo que es la termodinámica. ¿Cómo enseñar la termodinámica? La termodinámica a criterio personal. Enseñar termodinámica es basándose en ejemplos, basándose en la experimentación, basándose en conceptos y usando las fórmulas de manera adecuada, realizando ejercicio tras ejercicio. Espero el video haya sido de su agrado. Les agradezco mucho por su atención.